Ok. Bueno, debo decirles que esta mesa la vamos a innovar así porque al principio pensamos que se iban a hacer presentaciones individuales de los libros y hablándolo Fernando, Silvia, Arlinda y yo, coincidimos en que mejor hiciéramos una tipo mesa conversatorio de presentación de libros. Pero como sé que el doctor Trasloceros y el doctor Chuchak son muy serios y formales en sus procederes, vamos a dar una primera vuelta los autores de los libros y en una segunda vuelta vamos a escuchar primero a Jorge y luego a John sus reflexiones sobre los cuatro libros. De entrada, les agradecemos un mundo haber aceptado esta faena que creo que salvo el mío, que les agradó y lo leyeron muy amenamente, los otros fue un martirio y un calvario, pero bueno, aceptaron y están aquí presentes. Entonces, vamos a iniciar por estricto orden alfabético. Entonces, creo que empieza primero HIJK. Empiezas tú, Erlinda. Ahí está el micrófono. Háblanos un poco sobre tu libro, luego seguiría Silvia, luego ustedes y cierro yo por ser el de casa. Gracias. Ok. Bueno, gracias otra vez. Buenas tardes a todos. Gracias por quedarse y acompañarnos en No, no. en estas presentaciones. Yo muy brevemente les voy a hablar de qué trata mi libro, El extranjero ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México durante la dinastía de los Austria, 1571-1700. Bien, esta obra deriva de mi tesis doctoral y que bueno, acá por cierto está el doctor Trasloceros, quien fungió como tutor principal. Y bueno, antes de explicarles otra cosa, quiero resaltar lo importante que es para mí que se presente la obra aquí, porque la obra, o bueno, la investigación se produjo en esta universidad a la cual le tengo un muy grande amor y aprecio. Bien, la obra pues nos habla sobre la interacción entre los extranjeros, estos personajes que venían de manera accidental o provocada, ay, sí, a la Nueva España y pues de alguna u otra manera se quedaban en el territorio. Encontramos en un estudio de larga duración pues esta interacción entre las autoridades inquisitoriales y los extranjeros, por lo que la obra queda dividida en dos partes. La primera, que es de justicia conciliatoria, donde notamos a extranjeros que incluso llegaban a, pues, a las instancias inquisitoriales para pedir su readmisión o reconciliación al catolicismo. Y bueno, pues ese es el primer capítulo y considero que es el mayor aporte de la obra, porque pues fue una sorpresa para nosotros encontrarnos en el rastreo de la información a ingleses, franceses, alemanes, flamencos, holandeses, etcétera, que iban ante los jueces a pedir que pues los readmitieran o admitieran al catolicismo. Y bueno, encontramos otras diligencias más adelante, inclusive unos personajes que luego son un poco olvidados, los traductores o intérpretes de lenguas extranjeras, que fueron un importantísimo puente de comunicación entre pues las dos partes, tanto los jueces como pues los extranjeros. Y eso por una parte. Por la otra, bueno, además de otras diligencias que por ahí rescato, la segunda parte de la obra ya es pues la parte contenciosa, donde pues, encontramos estos conflictos, bueno, judiciales entre pues un extranjero que comete una falta, en este caso la herejía. Por ahí menciono otros delitos, pero pues la herejía protestante es la que predomina. Y aquí ya se enfrentan ante un juez y ellos, pues ya les toca seguir un proceso ordinario en su contra. Entonces, pues la obra, como pueden ver, está dividida en 5 capítulos. Los primeros dos son la parte conciliatoria y los otros tres son la parte contenciosa y es lo que les puedo comentar. Un trabajo que disfruté mucho y que pues espero que quienes compren el libro también disfruten de su lectura. Y sería todo por mi parte. Adelante, Silvia. Le pasas el micrófono.
Bueno, muchas gracias, gracias a los presentes, gracias a los que conforman esta mesa. Y bueno, pues este libro de Rafael Crisanto Gil Rodríguez, bueno, pues era un criollo novohispano que fue acusado por la Inquisición a finales del siglo XVIII por, dice, hereje formal, apóstata, judaizante, retajado y encubridor de herejes. Es decir, tenía pues muchos cargos en su espalda, ¿no? Y bueno, se hace en este libro una trayectoria biográfica a partir de pues distintos estratos que conforman pues su devenir, por supuesto, y su destino trágico, ¿no? Es decir, cómo fueron varios los ejes que confluyeron para que pues finalmente derivara su vida pues en nada bueno, ¿no? Entonces, por un lado, en este contexto cambiante, vemos que en esta época, por supuesto, la razón y el individualismo que empezaba a predominar justamente por esta presencia de la ilustración, era uno de de las dimensiones o de los estratos que finalmente estaba ya permeando en la mentalidad de la época. Por otro lado, la Inquisición en vías de desaparición también era un elemento muy presente en donde los inquisidores tenían que comportarse de manera muy precisa como para mantener esta institución a flote, ¿no? Entonces, esta actitud de los inquisidores también fue muy determinante. Y por otro lado, pues las características de la personalidad de este reo, pues fueron también determinantes para poder devenir en un destino no tan bueno, ¿no? Es decir, él era un hombre soberbio, era un hombre que se enfrentaba a cualquier cosa que no le pareciera. Entonces, hubo muchos conflictos personales que fueron derivando justo a cuestiones que pues no le convenía, o sea que esta confrontación con las autoridades, él decía, ¿cómo es posible que estos ignorantes puedan siquiera cuestionarme en mis conocimientos, ¿no? Yo que soy un erudito en cuestiones religiosas, quieren venirme a enseñar a mí dentro de estas cárceles cuando él ya estaba preso y obviamente esta actitud prepotente, pues obviamente no les pareció a los inquisidores y por supuesto las consecuencias no fueron muy benéficas, ¿no? Es decir, finalmente el poder, pues es el poder. Entonces, en este sentido, pues hay varias vertientes que conforman pues la trayectoria de este reo que todo el tiempo estuvo en búsqueda de la verdad. Es decir, sí es cierto que se le acusó de judaizante, pero sí tenemos que tomar en cuenta que en sus orígenes él estaba estudiando en el seminario y pues estaba en vías de graduarse con estas órdenes religiosas y que, bueno, por supuesto, pues se peleó con los curas del pueblo y bueno, los curas empezaron a, a- con- eh, bueno, armar conflictos y acusaciones en contra de él. Él, por su parte, utilizaba su hábito blanco para que en el pueblo, en el momento de que él tuviera que profesar la doctrina cristiana, pues empezaba a fomentar más bien la ley de Moisés. Entonces, claro que sí era muy confrontativo, era muy también arriesgado, porque por supuesto sí se atrevía a, a enfrentar a las autoridades y bueno, pues en realidad sí
como que muestra, evidencia, por supuesto, todo el contexto tan conflictivo en el que se encontraba y cómo, bueno, pues su situación pues devino en contradicciones, ¿no? Que bueno, no, finalmente pues casi fue el último reo de la Inquisición en México y pues no se sabe a ciencia cierta cuál fue su devenir. Tenemos conocimiento con algunas referencias que no se ven que están tan seguras, que pues cuando se clausura justo el Tribunal del Santo Oficio, se ve que este reo lo derivan a el Hospital de San Hipólito y pues de ahí ya no se sabe nada de él, ¿no? Entonces, justo con la Inquisición también termina todas las referencias en relación a su vida, ¿no? Entonces es muy interesante. Pues es todo por mí, si no me la voy a pasar hablando de él, pero Adelante, compañeros. Muchas gracias, Luis René. Este libro que ven aquí es un larguísimo viaje, ¿no? Que empezamos hace muchos años. De hecho, acaba de salir la versión impresa, ¿no? La nueva edición, pero ya existe el ebook desde diciembre de 2021, accesible a todos y que ha ido bien, ¿no? También en términos de venta, nos dice Bonilla Artigas. Eh, el proyecto es antiguo, ¿no? Lo empezamos en 2016, llegamos como a los textos, ¿no? Conformamos los textos en 2020, entonces el libro ya salió en versión ebook, repito, en 2021. El tema principal de este trabajo surge de la presunción que hay en la historiografía internacional, sobre todo en la anglosajona, que se subraya como el peso imperial de las monarquías. Se rige sobre todo acerca de cuestiones económicas, ¿no? La historia de las emigraciones, la conformación de los imperios depende de las rutas comerciales y de la expansión marítima. Mientras que, como la tesis que da el marco al libro es que en realidad para el caso de las monarquías española y portuguesa, la fe ha sido imprescindible en la conformación de la forma imperial de estas dos realidades, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Mediterráneo, en todas las demás geografías. De hecho, además, para nosotros que trabajamos historia de las instituciones eclesiásticas, historia del derecho, ¿no? De la iglesia, en estas diferentes geografías, por supuesto, la historia de la Inquisición, ¿no? Que es el tema principal de este congreso, sabemos perfectamente que la monarquía portuguesa y la monarquía española han tenido este rasgo único, ¿no? No permitir la convivencia de otras religiones en sus inmensos territorios, ¿no? Que es una excepción en el panorama político, no solo de aquella época, sino también en el pasado. Pensamos, por ejemplo, al Imperio Romano o a monarquías, imperios contemporáneos que también tenían conformaciones diferentes, un imperio continental como el imperio chino, donde coexistían diferentes religiones, o imperios marítimos como el de Holanda, ¿no? En la misma época, ¿no? Un fenómeno paralelo, pero allí también el objetivo de la conversión no ha sido principal en la agenda de los políticos de aquel imperio específico, ¿no? Entonces, de aquí este rasgo único, ¿no? Que hace de la monarquía portuguesa y de la monarquía española un imperio de la fe. Entonces, esta era la idea principal. Por eso analizar estas dos realidades en el periodo de la Unión de Corona, que va desde 1580 a 1640 para la experiencia portuguesa, y ahora sobre esta cuestión vas a ahondar tú, mientras que intentar analizar el fenómeno inquisitorial en todos los distritos. Eso fue como un ímpetu, ¿no? Luego no lo concretizamos porque en el libro nos faltan algunos, como por ejemplo Valladolid o Cuenca, ¿no? Distritos importantes que finalmente no logramos inserir en el proyecto. Y en continuidad,
con un libro, vale, 3 libros que constituyen para los especialistas de la historia de la Inquisición, no solo la española, como un manual, ¿no? Para todos nosotros y nuestros estudiantes. Me refiero al gran proyecto de la historia de la Inquisición en España-América que coordinaron Escandel Bonet y Pérez Villanueva, y que también eso fue una gran aventura, ¿no? Porque el primer volumen salió en los años 80, en el 84, el último finalmente en el año 2000. Aquí está uno de los protagonistas de aquel proyecto editorial, el profesor Roberto López Vela, creo que ya está cansado. También Pilar, sí, pero también se fueron los dos, bueno, no pasa nada. El texto entonces tiene un apartado, este ladrillo tiene un apartado dedicado al sistema imperial español, que son 22 capítulos, algunos firmados por muchos colegas que están aquí presentes. Y luego otra sección dedicada al sistema imperial portugués durante la Unión de Coronas. ¿Qué más? Pues, sigues tú. Muy bien. Am, pues nada más es que explicarles un poco la lógica de lo que fuimos llamando la sección portuguesa de este volumen, que creo aceptarán, según la explicación de Fernando, que no está aquí de metiche, pero que está de pleno derecho. Y pues si miran a la estructura de la obra, está dividida o bien en tribunales o bien en comisarías. No es el caso del apartado portugués, y eso tiene un poco que ver con ah, quizás el hecho de que se publique específicamente en México, donde a lo mejor la bibliografía portuguesa o la bibliografía brasileña no penetra tanto, y entonces la preocupación a la hora de arquitectar la sección portuguesa es un poco dar ah, la idea de cómo se va conformando el sistema inquisitorial portugués, sus especificidades con respecto a la Inquisición española, y por eso, pese a que realmente esté am, enfocado o la lógica de su integración sea el periodo entre 1580 y 1640, en realidad decidí que las contribuciones fueron un poco más atrás, y que tanto para el espacio del Atlántico y para el espacio del Índico ah, hubiera una sección historiográfica más larga para precisamente que el público mexicano, pese a que la obra vaya a circular, pues se familiarizara más con lo que tanto la historiografía brasileña como la historiografía portuguesa han hecho en términos de trabajo sobre la Inquisición portuguesa. Y también por eso, y también porque la agenda antijudaica moviliza mucho del programa judicial portugués, también decidí que no se haría por tribunal, no Lisboa, Évora, Coimbra, Goa esa parte, porque es realmente un caso donde la agenda antijudía va a terminar más pronto. Entonces, la idea fue más bien enseñar cómo se va conformando la vigilancia de los espacios a través del sistema de visitas, a través de la creación de comisarías en el Atlántico y también de familiares. Y bueno, eso sería, les invito a leer todo el libro y muy en especial la sección portuguesa. Gracias. No, y además estrictos los editores. A mí me regresaron 3 veces el artículo para que lo perfeccionara, quién sabe quién. Pero bueno, mi libro en lo particular le tocó esta transición a la modernidad, donde ya no se imprime en papel. El instituto, y bueno, la UNAM en general y el instituto en lo particular, está promoviendo esa idea de la no impresión en papel, salvo que el libro en sí mismo tenga un apoyo específico para ello y que, bueno, al final de cuentas, la penetración internacional y demás es más fácil acceder a los textos en una manera de acceso abierto
porque además también es por regla que los libros editados en la UNAM sean de acceso abierto y estén al alcance de todos. Y este libro en lo particular, que vio la luz, creo que es el único que en realidad vio la luz este año. Los demás no, ¿verdad? Los demás ya son atrasaditos. Vio la luz este año y es producto de muchas cosas, de dos tesis, la maestría y doctoral, y de otras tantas búsquedas a nivel personal que me llevaron a recopilar este corpus para ayuda, no solo mía, sino de los demás, y que además se pueda acrecentar en un futuro. Es una labor titánica a la que me metí, que ya no sé cómo salir, que solo va una parte de un proyecto muy ambicioso, que espero el próximo año ya esté el volumen 2, que complete este año de 1700, este año, estos 50 años de 1700 a 1750, de ya las otras causas que no están recopiladas ahí, y que la construcción es completamente didáctica, y eso hay que enfatizarlo mucho. ¿Qué viene? La concepción del delito, eh, todo el corpus, algunas estadísticas y al final un extracto de la sentencia, para que se vea o se quite el sinsabor de qué pasó, cómo los castigaron. Luego se queda uno encorajinado con lo que resuelven los inquisidores, pero así es. Entonces es una cuestión procesal completamente. Ahí no hay resúmenes de caso, no hay causas específicas. Eso lo estamos guardando para la contemplación, ahora sí que la contemplación, la observación de cada delito en particular. De ahí, por eso les digo que es una labor medio esquizofrénica de mi parte. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva. A trabajo hay como de aquí a 10 vidas y bueno, ya la seguirá alguien más. Entonces, está a su disposición acceso abierto, lo pueden bajar. Creo que lo único que no pueden hacer es imprimirlo, pero bueno, ya sabemos que después los venden por ahí, quién sabe en dónde. Pero bueno, ahí está al alcance de todos. Muchas gracias. Yo sí lo imprimí. Adelante, entonces escuchamos a Jorge. Ya que estaba el chisme. Mi intención, vamos a ahorrarnos ya toda la parte de la presentación formal, que lo han hecho mejor que nadie los propios autores, es invitar a una reflexión más de carácter historiográfico sobre 4 obras que tratan 4 aspectos distintos relacionados con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición o con el oficio inquisitorial, que no es lo mismo, pero es casi lo mismo, ¿sí? De la llamada modernidad. Esta llamada modernidad es muy importante porque si hablamos del Santo Oficio de la Inquisición o de la voluntad inquisitorial, en este tema estamos hablando de 600 y feria de años. Entonces es como, ¿viste el partido de fútbol en qué minuto? ¿No? Y este es estrictamente miradas desde el momento de la modernidad, en donde si es que la modernidad existió, uno de sus factores fundamentales es la confesionalidad, es decir, la necesidad de declarar una identidad religiosa. Bien, estas 4 aproximaciones, estas 4 miradas distintas, vamos a llamarles miradas, ¿sí? La primera es la mirada técnica del jurista historiador, ¿sí? La segunda es la mirada desde los centros del poder imperial, desde la unidad que se teje en la misma diversidad. El caso de Fernando, nuestro colega. La tercera es la mirada cotidiana, siguiendo una larga serie documental sobre un asunto muy importante, como fue la presencia de extranjeros en el virreinato. Y la cuarta es la mirada desde la dialéctica de la identidad. En su conjunto, estas 4 miradas exploran la realidad histórica a propósito del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición o del oficio inquisitorial. Es a propósito de, y esto me parece muy importante para entender, desde mi punto de vista, esta aproximación historiográfica. Ahora, para esto invito
a que consideremos lo siguiente. Primero, el oficio inquisitorial o el Tribunal del Santo Oficio, voy a llamar Tribunal del Santo Oficio, aunque es una barbaridad decirle así por caso Portugal, pero como hay tribunales instituidos, vamos a dejarlo en esos términos, solo por analogía y para efectos de esta presentación, diríamos. Sí, si no voy a estar, y el oficio, para efectos de esta presentación. Bueno, este oficio inquisitorial es un oficio, es una institución judicial, eclesiástica de derecho pontificio. No en todos lados funcionó así. En otras monarquías católicas, el rey se asignó el derecho del oficio inquisitorial, caso de Francia, pero todavía no sabemos qué pasó en Hungría, en Polonia, en esos lados. Por lo menos no lo sabemos nosotros. Ellos sí lo saben, nosotros no. Sí, o sea, hay que verlo. Y entonces hay que ubicarlo dentro del orden judicial de la Iglesia Católica, que por lo menos tenemos que hablar de 5 tribunales. La confesión sacramental, que debe ser entendida como un tribunal, ¿sí? La audiencia episcopal, la visita episcopal también se constituye en un foro de justicia. El Santo Oficio de la Inquisición o la voluntad inquisitorial, como lo podemos llamar, las instancias propias de Madrid, las que tienen relación con esto, y una serie de tribunales que no hemos investigado, que son los propios de los institutos de vida religiosa, que también se constituyen como tribunales para efectos de disciplina. Bien. Segundo, por ser tribunales, se tienen que ubicar necesariamente dentro de lo que es la historia judicial. Y la historia judicial, contra lo que podríamos pensar, es muy nuevita, ¿sí? Es muy nuevita, muy nuevita. Se ha hecho investigación sobre tribunales desde hace mucho, pero la sistematización metódica de una historia propiamente judicial, esa sí es más nuevita, ¿sí? Y tiene sus propias características, que no voy a echar el choro que me voy a echar, no se preocupen, pero sí tiene ciertos elementos fundamentales. Primero, el objeto de estudio de la historia judicial son las acciones sociales, las relaciones sociales judicialmente orientadas o judicialmente significativas. Por lo cual, cualquier tipo de documentación que esté significativamente asociada al problema judicial es importante. De suerte que esto va muchísimo más allá de los tribunales. En esta historia judicial, y lo vamos a ver en las 4 investigaciones, vamos a ver la interacción entre el derecho legal, consuetudinario, doctrinario, jurisdiccional y el derecho común. Y esto le da una enorme movilidad a las cosas. Tiene que ver mucho con las prácticas cotidianas, sobre todo en materia religiosa, elevadas, validadas jurídicamente por los tribunales. ¿Sí? Por ejemplo, en las sentencias, literalmente están describiendo la liturgia, una liturgia jurídicamente considerada. ¿Sí? El estudio de esta historia judicial solo puede suceder en ámbitos institucionales, por lo cual hay que hacer una pequeña diferencia o una pequeña diferencia entre la historia de la justicia y la historia judicial. La historia judicial es parte de la historia de la justicia, pero la historia de la justicia es muchísimo más que esto. Ubicando esto, que es un tribunal eclesiástico dentro de un orden judicial en su conjunto, que siempre pertenece al ámbito institucional de la historia judicial, ¿sí? El tercer elemento que hay que considerar para analizar historiográficamente estas obras es la aproximación historiográfica que hace. El tercer elemento es: hay que hacer una diferencia entre la intención de hacer una historia judicial en los términos planteados, de las aproximaciones, como dijo Donahue hace muchos años en su toma, en un discurso que fue maravilloso, las aproximaciones historiográficas que hacen uso de la fuente judicial, sí, en este caso inquisitorial, pero no son historia judicial, sino que utilizan las fuentes judiciales para otro tipo de historia, ¿sí?
con muchos vasos comunes. De esto es de lo que más abunda la historia de la historia relacionada con el Santo Oficio de la Inquisición. Sí, problemas que no se analizan como historia judicial, pero que sin la historia judicial no se podrían analizar. ¿Sí? La cultura vista a través del Tribunal de la Inquisición. Es decir, no es un estudio de historia judicial, pero sí es un estudio que utiliza estas fuentes por lo cual la irrupción de la historia judicial, ya propiamente tal, está cambiando el punto de vista y la forma en que estamos abordando los problemas, porque le estamos dando su correcto contexto, ¿sí? Es decir, un proceso judicial no es una declaración dentro de un proceso judicial, no es una entrevista abierta donde el entrevistado se eche el chorazo que quiere. No, son interrogatorios totalmente intencionados, ¿sí? De acuerdo al interés en conflicto del acusado o del acusador. Sí son sus palabras, sí es su intención, pero dentro de un marco claramente procesal. Y por último, lo que vamos a apreciar en estas horas también es la impresionante riqueza de la fuente inquisitorial. ¿Por qué es tan importante esta fuente? ¿Por qué nos permite hacer historias tan lindas, ¿sí? Tan interesantes, miradas técnicas, ¿sí? Series o la Enciclopedia Universal del Santo Oficio de la Inquisición? ¿Por qué permite todo esto? Y aquí sí yo invito a una reflexión muy profunda, volver a analizar otra vez la fuente. La riqueza de la fuente inquisitorial es porque fueron los procesos mejor llevados de su tiempo. Tenemos esa cantidad de información que nos brindan, porque son los procesos mejor llevados de su tiempo, porque es posible que haya sido el mejor tribunal de su tiempo. No necesariamente el más importante. Es que yo soy del club de enfrente, yo estudio los tribunales de los obispos, cuya penetración cultural es aquí, o sea, aquí está en la Inquisición. Pero sí es muy importante para ponderar este tipo de cosas, y lo vamos a ver muy claramente en la obra de Silvia, es el orden procesal, ¿sí? La minuciosidad del orden procesal nos permite una enorme riqueza. Y se están haciendo descubrimientos muy importantes. El caso de Linda, ¿sí? El orden procesal en dos tipos de procesos distintos, la vía de conciliación y la vía contenciosa, que regresaré sobre ello. Bueno. A mí me parece que en el conjunto, yo creo que Fernando Chiaramitaro ha puesto el dedo en la llaga. La intención inquisitorial como la característica de la modernidad, no solamente española y portuguesa. John Chuchak participó en un libro interesantísimo en donde hace un estudio de esta voluntad inquisitorial comparativo entre los consistorios calvinistas de Escocia, ¿sí? Y de otros lugares, ¿sí? Con la voluntad inquisitorial dentro del mundo católico. Y no se crean que era muy distinto. Tal vez la principal diferencia es el profundo orden procesal que había dentro de los tribunales en el ámbito católico. Y esto tiene que ver con una historia que otro día platicamos, ¿sí? Es decir, es este orden que se tiene, ¿no? Lo cual nos presenta un reto muy grande, que es el que se abordó en este libro donde participa John, empezar a hacer los estudios comparativos dentro de la voluntad inquisitorial. No solamente qué persiguen, sino cómo se persigue, porque el proceso es realmente lo que gestiona esto. Bien, brevemente. No, usted no se preocupe. No, sí me preocupo, pues es que es un abuso del público. Bueno, Cuando los vea cabecear, entonces. ya. El primero que se desnuque pierde. Va, el grupo que soy yo. Bueno, primero la mirada técnica del jurista historiador. Son 4 miradas muy interesantes sobre un mismo fenómeno histórico. Primero, corre a cargo de Luis René Guerrero, ¿sí? En la entrega del primer volumen de La aplicación de la justicia inquisitorial a la Nueva España, siglo XVIII, una visión de la tipología delictiva, publicada en el 24. Este primer volumen, ¿sí? Dedicado a estos
4 tipologías jurídicas y sigue un orden técnico, y aquí quiero insistir en la importancia de lo técnico. Los historiadores se nos olvida que el derecho tiene la misma complejidad técnica que la física nuclear. Sí, es más complejo el derecho. Es más complejo el derecho, efectivamente, porque no hay leyes. Pero la complejidad técnica es esta. Y entonces me parece que esta mirada técnica de Luis René pone un poquito en orden las cosas, ¿sí? ¿En qué sentido? Sistemáticamente nos presenta las características, la caracterización del delito, que es, y muy importante, cuál es la conducta punible. Porque una cosa es hablar solicitación y qué es lo punible dentro de la solicitación. Es decir, pero esta sutileza es de abogado. De un abogado que además es historiador. Segundo, la estadística del delito en la medida de lo posible, lo advierte muy bien, pues vamos, tenemos cómo se comporta este delito estadísticamente, el catálogo de las transgresiones, ¿sí? Que es la parte más ingrata de la obra, porque todos los que quieran estudiar esto van a ir a la obra de Luis René, van a sacar de ahí todas las referencias a las fuentes y nunca te van a dar las gracias, ¿no? Pero bueno, uno trabaja para la gente generosamente, mi querido Luis René. Bueno, y luego una parte que es interesantísima, el extracto de las sentencias. El extracto de las sentencias es para una tesis doctoral, ¿sí? Es decir, ¿cómo razona el juez? ¿Cómo razona el juez? ¿Qué quiere el juez? Y nos vamos a encontrar formularios claros y precisos, muy raros en las sentencias de cualquier tribunal, porque los civiles no tienen la obligación de fundar y motivar la sentencia. Solamente si vamos al chorazo de los fiscales. El eclesiástico más o menos lo hacían muy breve. En cambio, aquí tenemos un sentido de la justicia que en unos tribunales es la aplicación de la justicia con misericordia como un formulario burocrático, cosa que no vamos a encontrar, por ejemplo, si vamos a encontrar la justicia con misericordia en los tribunales de los obispos, pero no a través de formularios, sino a través de discernimiento. Bien, entonces esto es muy importante. Y vamos a ver la aplicación del rigor, la moderación y el disimulo, que son las 3 figuras de punición. La constancia en el cumplimiento de la sentencia y una parte que me parece fantástica, que es la supervisión de la aplicación de la sentencia. De suerte que solo este pequeño documento nos va a hablar de una riqueza cultural litúrgica, de usos, de costumbres, de tradiciones, y yo estoy seguro que si nos vamos tribunal por tribunal, como lo hace Keramitano, y lo vamos a ver, las variaciones litúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la mirada temporal de bien, perdón, ya voy abreviando aquí. La mirada, sí, desde el centro a la periferia, dicen en el estudio introductorio que es desde el centro para ver cómo funciona de manera integral. Mienten, mienten, mienten. La riqueza está en su mentira, o más bien, una obra es maravillosa cuando ni el autor sabe lo que realmente alcanza a ser. Y este es el caso, porque en realidad es la mirada desde el poder, sí, desde los asuntos del poder, y solo desde ahí se puede entender la enorme diversidad de manifestaciones regionales de la voluntad inquisitorial. Y eso me parece que es, en mi opinión, ahora sí un avance cuántico. Ya lo habías hecho, Fernando, en el libro anterior. Es un avance, hablando de física, cuántico. Es decir, ver la diversidad solo se puede entender desde la mirada que le da la unidad, que es la mirada imperial, por supuesto. Otro asunto que me parece muy importante esta obra es ver la fe como un hecho histórico social. ¡Ay, cómo nos duele a los historiadores! Es el talón de Aquiles. La religiosidad es un hecho social, no es un hecho moral que nosotros tengamos que juzgar. Es un hecho social y, como decía Durkheim, el hecho social se trata como cosa, ¿sí?
Y ese hecho social es el que se trata de investigar, es el que se trata de comprender y que se trata de incorporar. No existe sociedad sin identidad de este tipo. Pero las identidades políticas no religiosas tienen menos de 70 años de existir en la humanidad, pero se nos olvida, así de soberbios somos los historiadores. Si la idea de sociedades que prescinden de la religión para construir una identidad es de los años 70 para acá. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso me parece tan importante esta visión que nos llama. Y bueno, la pluridisciplinariedad, sí, en su imperio. Un aporte fundamental historiográficamente hablando de esto ahora es que esta voluntad inquisitorial se puede estudiar en todas las organizaciones políticas de la modernidad, pero nos la pasamos buscando el tribunal de la Inquisición, donde no existe, pues no significa que no hubiera tribunales constituidos para llevarlo a cabo. Beccaria, pongo un ejemplo, el gran jurista, sí, es el revisor de la obra de Beccaria, es un clérigo católico, pero el que conoce de la obra de Beccaria, que procesa Beccaria, no es una inquisición, no es una voluntad historial eclesiástica, es la de la ciudad de Milán. Sí, toda esta sutileza es la que tenemos que empezar, tenemos que aceptar la provocación de estas obras. La mirada cotidiana a un asunto estratégico como el problema extranjero, me parece que el libro de Linda es muy importante, pues es de los pocos que ubican un problema central y le dan un seguimiento, no si mediano larga duración, pero hacer un chorro de documentos. O sea, es un titipuchal de documentos. Quiero aclarar algo. Linda les mintió. Sí. Este libro no es su tesis doctoral. Este libro es muchísimo más que su tesis doctoral. Tiene mucha más investigación, mucha más reflexión. Yo fui su tutor. O sea, a mí no me va a venir a echar cuentos. Es que salió de mi tesis doctoral. Cuernos. La base del libro fue la tesis doctoral, pero este es muchísimo más que la tesis doctoral. ¿Sí? Va a preguntas muy como, ¿qué significa ser miembro de la monarquía de España como habitante de la Nueva España? ¿Quién es el extranjero y cómo puede seguir, sí? ¿Qué proceso sigue para ser incorporado? Y nos encontramos con una incorporación formal que se lleva a cabo por el Santo Oficio. El Santo Oficio explica muy bien, Linda, no se va a meter en la conciencia si al declararse católico fue realmente católico. ¿Sí? Se declara como tal formalmente, se le entrega su constancia y sale de secretario de Gobernación siendo mexicano. Es decir, pero si no desmoralizamos estos procesos, nunca los vamos a entender, ¿no? Y dentro de los muchos aportes que tiene este texto, quiero insistir en el desarrollo de la vía de la conciliación como una jurisdicción no contenciosa, y no hay que pelearse para hacer. Voy, me declaro, me dicen sí, me dan mi sopapo, juro que sí, y me voy muy contento a mi casa. Esta vía de conciliación causa mucha roña, ¿sí? Porque entonces, pues ya no son los tan malos de la película, ¿no? Tiene que ser. Esta es una historia propiamente judicial. Me tengo que empezar, ¿eh? Y nos presenta 12 retos al final, de los cuales solo retomo una, ¿no? La desconfianza enorme, cotidiana, que existe de la población frente al otro, lo cual nos pone de frente a la obra de Silvia, ¿sí? Y ya voy a aterrizar, ya voy a acabar. Bien. Es que son 4 libros. Una crueldad, ¿verdad? No, o sea, digo, yo me la pasé leyendo feliz de la vida todo el mes, ¿no? Hay mis alumnos que me echen bronca, pero me la pasé leyendo muy contento. Bueno, la obra de Silvia tiene una característica muy importante. Es un texto a propósito de la Inquisición, sin ser historia inquisitorial propiamente tal, no es historia judicial como tal, pero que lo hace sobre la base de entender qué es un expediente y qué es un proceso. Esto, que parecería una obviedad, no lo es. Esto implica este diálogo de las distintas aproximaciones que usan expedientes
frente a la historia judicial. La revisión de los 4 deseos sí es muy interesante. Léanse. Yo sé lo que les digo. Bueno, nos entrego una historia muy interesante a partir de un judaizante, ya nos lo explicó se ve muy bien, visto en el proceso judicial. ¿Por qué sale tanta información? Porque el proceso es una maravilla, ¿no? Es decir, el orden, la sistematicidad y todo, pues hay que agradecerles. ¿Por qué? Porque les importa lo que está sucediendo ahí. 2 visiones del mundo, sí, dentro de un solo proceso. Es un solo proceso criminal con 2 visiones de mundo encontrados o sistema religión, como le llama Silvia. La dialéctica de las identidades. Es decir, para que exista el yo, tiene que haber el otro. Para que exista el nosotros, tienen que estar los otros. Sí, en este caso un sistema de religión. Pero es esta dialéctica de la identidad. Yo solo cobro identidad frente, si pienso al otro, y el otro tiene su identidad si me piensa a mí. Pero en una relación profundamente paradójica de atracción y repulsión. Es decir, me atrae el otro porque me da identidad, pero lo repelo porque cuestiona mi identidad. Y esa es la enorme riqueza de este texto. ¿Sí? Es decir, trabajar con esta paradoja es la enorme riqueza del texto. ¿Sí? Son 5 capítulos muy consistentes que nos dan todo este desarrollo. La obra de Silvia es sobre el pensamiento, sobre los sistemas de creencias, de la confrontación y la formación de identidades. Y esto es lo más interesante de todo. Pero no es una historia propiamente inquisitorial, sino a propósito de la Inquisición. ¿Qué quiero decir con esto? Esta aproximación que hace Silvia sobre esto podría ser estudiado, si se retoma bien, en cualquier otro tribunal. Sí y solo si entendemos de qué se trata ese tribunal. Es decir, se está abriendo aquí un abanico de posibilidades, ¿sí? Que por la carga que tiene Silvia no se había dado cuenta de ella. Pero sí, sí, no, es la dialéctica de las identidades. Y sucede en todos los tribunales, porque todo proceso judicial es un proceso antagónico. Todo proceso contencioso es un proceso antagónico. Es decir, aquí se abre una puerta historiográfica muy interesante. Claro, es que la Inquisición es bien sexy, ¿no? O sea, es muy sexy y claro, como están muy ordenados los procesos, pues le sacamos todo el jugo que queramos. Pero en todos los procesos, y créanme que si algo hecho en la vida es leer procesos, se da esta dinámica de todo tipo, ¿sí? En fin, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero ya abusé del tiempo contra lo que prometí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, los que decimos la verdad y los mentirosos. Vamos ahora a escuchar a mi querido John Chuchak. A mí me toca la mercadotecnia. Primero aviso, no me han compensado para revisar estos libros de ninguna manera, etcétera, etcétera. La gloria. Yo sí leí cuando me dijeron presentación de libros. Los voy a presentar para que sepan algo con una opinión no tan erudito como el doctor Trastoceros, pero con un ojo para darles a entender su contenido y entender la razón por qué tienen que comprar estos libros. Primero vamos a empezar con lo de mi amiga Silvia Jamuy Sutton. Es un libro muy interesante de un caso fantástico que hace poco parte estaba perdido en el archivo, realmente. El libro de Silvia, El judaizante Rafael Gil Rodríguez y el declive de la Inquisición en la Nueva España, siglo XVIII. Es muy importante, yo creo, de subrayar
esto lo que dijo de la historia judicial y de entender que esa es una vista de ambas partes de esta baldaquín que está ahí de los inquisidores. Nos presenta en su obra un análisis profundo y revelador sobre uno de los periodos más complejos, el final de la historia de la Inquisición de México y todo lo que significa las últimas décadas, ¿no? A través de la figura de Rafael Gil Rodríguez, la autora explora las tensiones entre la fe, como hemos visto, este concepto de identidad y justicia, en una época marcada por el cambio y la incertidumbre. El mismo tribunal durante esta época fue extinguido una vez con el mismo Gil Rodríguez adentro. Entonces, él es testigo ocular de los grandes cambios. Este libro se basa en el proceso original que se creía perdido por mucho tiempo, parte de los legajos, pero apareció hace unos años cuando estaban arreglando el archivo de la Inquisición. Él, según nos muestra Silvia, era un hereje que defendió la originalidad de su pensamiento y su racionalidad ante los inquisidores. Y lo tacharon muchos de loco desde antes que llegó al Santo Oficio. Con la lectura de este libro, podremos acercarnos a esta figura tan compleja y los tiempos en que vivió, lo rico que podemos sacar de un proceso tan organizado. Uno de los aspectos más destacados del libro es la meticulosa investigación que Silvia ha realizado. Y se puede notar a través de todos los pies de página, las notas agregadas, las discusiones de historiografía, de religión, de conceptos, de filosofía, de educación contemporánea de la época. Muy importante. A partir de un extenso análisis de fuentes primarias y documentación histórica, la autora logra reconstruir la vida y el contexto del judaizante, proporcionando al lector un relato detallado y fascinante. Es un carácter fascinante, insultando inquisidores, haciendo molestar a su propio abogado defensor. Es un caso fascinante. Su capacidad para articular la historia personal, familiar y de conexes y redes en un reino de Guatemala, desde San Salvador hasta Antigua Guatemala, con un panorama más amplio de la Inquisición en Nueva España, ofrece una perspectiva única sobre cómo las creencias religiosas podían desafiar las normas sociales y legales de la época, y cómo, en el caso de Gil Rodríguez, la educación es peligroso. Por eso nos están tratando de destruirlo en Estados Unidos con Trump, ¿verdad? El estilo de escritura de la autora es claro y a mí me envolvió en su narrativa, lo que facilita la comprensión de temas complejos que se abarca. La autora no solo presenta hechos, sino que también se adentra en las implicaciones culturales y sociales de los juicios inquisitoriales. Lo que Jorge estaba diciendo, estos jugos que exprimen los historiadores y los sociólogos y los antropólogos y los arqueólogos de estos procesos. Además, su análisis sobre el declive de la Inquisición durante el subtexto del libro del siglo XVIII proporciona un contexto enriquecedor que ayuda a entender la transformación de las dinámicas de poder. Los inquisidores estaban al mismo tiempo amenazados de perder su poder y tenían que empujar la percepción de su poder. Con su estudio meticuloso, Silvia nos acerca de una manera muy bien documentada a la vida de este hacendado, técnicamente ex-hacendado, cuando lo tratan de expropiarlo, guatemalteco, nacido en la mitad del siglo XVIII. Nos pinta una imagen de un rico hacendado, quien luego fungió como un clérigo de menores órdenes, posiblemente para entrar en el seminario, ganar su educación, y realmente dejó trunca una carrera eclesiástica, mayormente porque su mala conducta le llevaba a ser reprimido. Y ¿cuántos juicios debe haber? Yo he visto algunas cosas en el arzobispado en Guatemala que mencionan a él y un pariente de él. Como nos relata en su segundo capítulo, Gil Rodríguez tuvo enfrentamientos, juicios, conflictos con autoridades civiles y eclesiásticas en la región de Guatemala. Y además, alrededor de él
se atraía como imán gente problemática. En su 6º capítulo, Silvia nos ayuda a entrar en la mentalidad y religiosidad de Gil Rodríguez. Ese es el sistema de religión. El judaísmo de Gil Rodríguez parece ser fruto de su propia rebeldía, sus estudios y su erudición, su lógica en muchas maneras. Él aprendió de judaísmo a través de las Sagradas Escrituras, mayormente. Frecuentemente tuvo ideas en contra de la iglesia porque la iglesia y sus reglas no checaban con su racionalidad. Entonces su pasión realmente para estudiar directamente la Biblia vino de un hereje, un inglés, que le había enseñado a leer y a escribir, un José Gordon, que él mismo va a tener problemas con la Inquisición como extranjero y supuesto protestante. Su tutor también fue remitido a México por el comisario de Guatemala para ser juzgado después por sus prácticas protestantes. Tache, tu tutor, un protestante. El prisionero número 11, como se llamaban a él, encarcelado en la celda número 11, no era un preso sumiso, como asumimos cuando pensamos la represión carcelaria de Santo Oficio, esa institución. Él no tenía ni una gota de miedo de los inquisidores. Durante varios años, Gil Rodríguez hizo la vida imposible a los inquisidores en cada audiencia, con insultos, críticas, argumentos. ¿Quién estaba entrevistando a quién? ¿No? Cuando lees mucho, rebeldías, ¿no? El libro también destaca por su enfoque en la identidad religiosa y cultural, invitando al lector a reflexionar sobre cómo las comunidades se enfrentaban a la persecución y el cuestionamiento de su propia fe que tuvo la gente. Este aspecto es especialmente relevante en un momento en que la Inquisición comenzaba a perder fuerza. Reprimidor, ¿no? Lo que da lugar a una discusión sobre la resiliencia y adaptación de las creencias en un entorno adverso. Ese es el siglo de las luces. Muchos estaban en los mismos colegios cuestionando con las nuevas filosofías y todo. Como la autora nos muestra, una vez preso, defendió su libertad de pensamiento. Y eso es lo que alargó su encarcelación y proceso por literalmente décadas. O más, casi 2. Sus críticas a la Inquisición, el estado eclesiástico que él participó partamente, hizo cada vez más rebelde en sus audiencias. El libro de Jamuy recupera algunos escritos que hizo Gil Rodríguez mientras estaba en la cárcel, que los mismos inquisidores usaban como evidencia y prueba de sus delitos. Él se escribía sus pensamientos. En ellos la autora reconoce el talento literario. Tiene un capítulo que les muestra lo poético. Parece que es en ciertas partes el Quijote criticando la sociedad, ¿no? Es Cervantes. En vez de mostrarle tímido o medioso a los inquisidores, se burló de ellos. Los amenazó e insultó por voz y por escrito, dejando evidencia. Como nos muestra Gil, hasta aterrorizó a su alcaide de cárceles. Agitó a los otros presos. Es como una película de las cárceles gringas, tirando cosas para espantar a los otros presos. Imagínense ese señor loco, gritando. Terminó rechazando a su propio abogado defensor, quien al final de cuentas, como Gabriel Torres y otros han dicho, parecía que lo odiaba a su preso. Sin más mínimo de respeto por los inquisidores, él maldijo una y otra vez al tribunal, rechazó sus ofertas de piedad, todo. Y básicamente retó a los inquisidores de mandarlo a ser relajado. En resumen, este libro es una obra esencial para quienes deseen profundizar en la historia de la Inquisición y sus procesos y sus repercusiones en la identidad cultural y religiosa de México y de un cierto sector. No es de México Central. Silvia Jamuy ha creado un relato fascinante que combina el rigor académico con una narrativa cautivadora, lo que convierte este libro en una lectura indispensable tanto para investigadores como para cualquier persona interesada en la historia colonial. Su análisis no solo aporta al campo de estudio, sino que también invita a la reflexión sobre cuestiones de fe, identidad y justicia en la historia. Como concluye ella, el caso de Gil Rodríguez englobaba
acciones y expresiones que alteraban las conductas y procedimientos convencionales, ya que se comportaba de manera violenta y agresiva. Sabemos que sus familiares en Guatemala ya veían algunos rasgos que podían ser peligrosos y mal interpretados por la sociedad. Su carácter rebelde hacía que cuestionara las leyes, las instituciones, los prejuicios y las formas tradicionales de relacionarse. En final, me encantó esto de su conclusión, porque también vio un lado de la Inquisición. Gil Rodríguez fue víctima de su tiempo, dice, pues las tendencias de la Ilustración lo ubicaron entre la comunidad científica educada, con la motivaba a argumentar y sobresalir a partir del conocimiento, racionalidad, razón, y el llamado antiguo régimen, que se aferraba a lo conocido, a tradición. El Santo Oficio en el siglo XVIII estaba perdiendo su significado para dar cabida a una nueva lógica, a un nuevo sistema de valores representados por instituciones y leyes específicas. Los inquisidores, a veces ignorantes, no supieron enfrentar al reo, pues además de sus actitudes soberbias, simbolizaba el declive de su poder, que no podían reprimirlo o pararlo. Una mordaza yo hubiera ordenado si fuera yo el inquisidor. Así las reacciones detonaron personales y circunstanciales, por lo que en respuesta a los insultos se aprovechaban de sus últimos residuos de poder para disminuirlo, tanto física como psicológicamente. Lo quisieran romper su espíritu. Más que implementar la justicia, los inquisidores necesitaban ver la manera de ajustarse a los cambios sociales. Es bello, me gusta esa parte mucho. Tenemos un vista de adentro en un caso. Lo que tenemos con el libro de la doctora Erlinda Ruiz Martínez, que es otra lectura fascinante. El extranjero ante el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición durante la dinastía de los Austria. Este nos ofrece una obra que nos da una exploración profunda y matizada del papel de los extranjeros en el contexto de la Inquisición y la sociedad realmente novohispana. Este libro se erige como una contribución fundamental a la historiografía sobre la Inquisición, proporcionando una perspectiva única que resalta la complejidad de las interacciones sociales, culturales y jurídicas, de cómo lidiar con extranjeros que están ya presentes en la Nueva España. Uno de los puntos que a mí más destacados de esta obra es la rigurosidad de la investigación realizada. Se puede ver en sus citas, en sus fuentes de información, la cantidad de expedientes, volúmenes que ha consultado para agregar a la historiografía y a su propio criterio un estudio tan profundo. Ruiz Martínez se sumerge en una vasta cantidad de documentos históricos, analizando casos concretos de extranjeros que se enfrentaron en el Tribunal de Santo Oficio, muchos voluntariamente pidiendo el reconocimiento de su conversión o su estado de buenos católicos. Su capacidad para desentrañar estas narrativas revela no solo la naturaleza del proceso inquisitorial, sino también cómo la identidad, igual, otra temática, y la alteridad fueran construidos en este contexto. Como el parte que me gusta leer las secciones sobre los extranjeros, Bartolomé Fermín, es una narrativa muy rica. Logra presentar un relato fascinante que mantiene al lector cautivado mientras ofrece un análisis crítico de las dinámicas de poder y la justicia de la época. Uno espera que cualquier extranjero va a ser tratado con mucho rigor. Ella encuentra que no era así. Ella nos explica la división de su libro. La división, y la cito, mi compañera, en este estudio parecía la manera cercana dos caras de la moneda de la justicia inquisitorial con respecto a los extranjeros. En los dos primeros capítulos se abordó la justicia conciliatoria y en tanto que la tercera de capítulos restantes remitió a la contenciosa. ¿Y qué significa eso?
La autora nos enfoca a analizar 4 grupos o tipos de extranjeros y cómo se interactuaban con el tribunal. Los que acudieron ante los inquisidores en busca de legitimar su situación migratoria por su seguridad. Los sospechosos, de quienes los inquisidores recibieron informaciones, testimonios, denuncias y iniciaron procesos que quedaron muchas veces suspensos o inconclusos. Otros, quienes tras cometer alguna falta contra la fe fueron procesados y sus casos llegaron a la ejecución de una sentencia. Y esta otra categoría, muy interesante, que es los que son colaboradores, muchas veces voluntarios. Los extranjeros quienes fungieron como intérpretes de lenguas habladas en Europa, mayoría situacionales. No recibían el título, fue muy duro y difícil de recibir un título formal. Eran por casos, muchas veces, aunque repetían el mismo en muchos casos. En el primer capítulo, el autor examina los procesos de naturalización, composición de extranjeros a manos de las autoridades civiles y la regularización extranjera, más empleado por Santo Oficio. Se enfoca en autos de admisión y readmisión al catolicismo con algunos extranjeros que se presentaron de manera voluntaria ante los inquisidores. Imagínate, en la sala de la mañana, toca el portero, dice, llegó Jacob Force o alguien para hablar con ustedes. Y vienen y describen su deseo, porque un confesor le dijo, tienes que presentarte ante Santo Oficio, o alguien lo recomendó, o él teniendo miedo que le van a denunciar. Muchas maneras llegaron voluntariamente. Y el estilo que el autor escribe, su letra y puña, es accesible, envolviente sus historias, permitiendo que tanto académicos como lecturas generales. Hay pocos libros de nuestro gremio que pueden realmente ser accesibles a una lectura más popularizada. Ruiz Martínez no solo documenta los hechos, sino también contextualiza cada caso en su marco social y político, brindando al lector una comprensión más profunda de las implicaciones de estos juicios o autos. Además, el libro pone en relieve la importancia de las comunidades extranjeras en la Nueva España, qué trabajos están fungiendo, en qué parte de la sociedad están participando, mostrando cómo sus experiencias y sufrimientos a menudo fueron eclipsados en la narrativa histórica tradicional. Este enfoque inclusivo invita a nosotros, los lectores, a reflexionar sobre la diversidad cultural y las tensiones que existían en la sociedad novohispana. El otro, como dijo el doctor Traslojeros, vemos a través del otro nuestra propia identidad. En el segundo capítulo se aprecia más de cerca la labor de los extranjeros que prestaron sus servicios a la Inquisición, los traductores de lenguas habladas en Europa, donde se distingue a los designados oficialmente por el tribunal y los que fueron situacionalmente. Yo estoy haciendo algo sobre traductores de Santo Oficio y es fascinante. Trataron en un caso encontrar un húngaro. ¿Dónde van a encontrar a alguien de Austria que dijo que podía hablar húngaro y no podía hablar? En la segunda parte del libro, la autora examina el segundo tipo de justicia, lo contenciosa. Se refirió a los extranjeros apresados luego de una averiguación previa, fueron juzgados por delitos tocantes a la fe, como los delitos mayormente de luteranismo y calvinismo. Su nación les sospecha solo su nacimiento. Esta es parte muy interesante. Por lo que toca al tercer y cuarto capítulos, se abordan juicios ordinarios seguidos a los extranjeros entre la época de auge de persecución de extranjeros, hasta 1601, donde se involucran en el pleito judicial las partes acusadora y acusada. Pero también tenemos que ver que hay cosas de la gran política del mundo atlántico que están funcionando aquí. En estos capítulos, la autora muestra cómo los reyes de Francia, Inglaterra, Provincias Unidas y Alemania tenían casos que, y la cito, coincidieron con la difusión de las reformas protestantes, los conflictos bélicos sostenidos entre sus lugares de origen con España, factores que incidieron de alguna manera en el desarrollo y la conclusión de las causas inquisitoriales. En el último capítulo de la obra se analiza lo que pasó después de los grandes tratados de Münster y otros que van a ser
una para el Tratado de Londres 1606, ya para los juicios contra ingleses, en gran parte. Entonces, la política europea, como nos muestra nuevamente, jugó un papel importante a través de tratados de paz, de treguas, que derivaron de una notable disminución de juicios, en particular contra franceses, ingleses y habitantes holandeses y flamencos. Ese es muy interesante. Ese capítulo es como broche de oro para sellar, para decir, mira, la Inquisición no estaba tanto en contra de extranjeros como contra de enemigos del reino. ¿Cómo concluye la autora? El tribunal, además de buscar la preservación de la pureza de la fe en las Indias, se ocupó de regularizar la situación migratoria de los extranjeros a través de los medios con que contaban. No necesariamente negativamente. Estaban tratando de regularizar esa población sustancial que vivía en la Nueva España. A través de sus reconciliaciones voluntarias, exámenes de fe, certificados de no antecedentes con el Santo Oficio, es una carta de no antecedentes penales. ¿No? De esta forma, los extranjeros que buscaron recuperar su honor y fama y al ser favorecidos por el tribunal, lograron desactivar problemas futuros. Muy interesante. Y este es muy importante, que yo creo que muchos, y tienes que leer la conclusión muy detalladamente. Una de las principales conclusiones, ella misma nos dice, y no es mentirosa, a las que llega a esta obra es en torno a la actitud imparcial del Santo Oficio. Escucha esto, la actitud imparcial del Santo Oficio frente a los extranjeros. Aunque en algunos casos, como los observados en los 2 primeros capítulos, los jueces auxiliaron a quienes acudieron de manera voluntaria a resolver asuntos. Los ayudaron, ¿no? Incluso este fenómeno se apareció en algunos juicios ordinarios, en especial para personas procesadas en 1598. De este modo, las autoridades inquisitoriales procuraron salvar al mayor número posible de extranjeros e incluso los más recios, logrando en la mayoría de los casos éxito en su tarea al incorporarles a la religión católica. Vemos realmente una imparcialidad que rompe la leyenda negra del Santo Oficio. Con eso, en conclusión, yo creo que es una obra esencial para quienes desean adentrarse en la historia de la Inquisición y su impacto en identidades culturales en la Nueva España. Erlinda Ruiz Martínez nos ofrece no solo una recopilación de hechos, sino también una reflexión profunda sobre la justicia, el poder y la condición humana en un periodo de grandes migraciones, igual como hoy día. Menos cantidades, pero gente de todo el mundo estaba aquí en México. Piensa, este libro es sin duda un referente indispensable para futuros estudios y una fuente de inspiración para la investigación en el campo de la historia colonial. Y lo digo a todo corazón. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Ya vemos un libro que es más que un libro, es una herramienta. Junto con este libro y los volúmenes que van a salir, ponle junto con el sitio de web Causas de Fe de Dr. Gabriel Torres Puga y su reciente libro Reyes de Inquisición, y van a poder tener 3 herramientas para realmente rápidamente profundizarse en tipos delictivos, sentencias, castigados, penitenciados. Muy interesante. Ese es clave y compañero de este sitio y el libro de Torres Puga. Luis René nos ofrece en su obra primer volumen de quién sabe cuánto, según van a ser como 20 por solo los tipos delictivos. Sí. ¿No? Un análisis exhaustivo y fascinante de los mecanismos de la Inquisición en el periodo crucial de la historia colonial. Este primer volumen solo se abarca 50 años nomás, abordando temas como la solicitación, que hemos visto varias ponencias,
abordando esto. Curanderismo, algo muy interesante. El estado de estar casado 2 veces, bigamia, y las proposiciones. Elementos que revelan la complejidad de la moral y la justicia de la Nueva España. Los que argumentaron que en el siglo XVIII hay un declive en procesos de Santo Oficio, si solo es volumen 1 y es 200 páginas. Yo creo que no hay un declive. Estamos viendo solo 4 décadas realmente. Uno de los puntos más destacados de este libro es la rigurosidad también de la investigación y explicación jurídicamente del delictiva, las transgresiones, para un idioma, para el público general. No es un abogado escribiendo para abogados, es un abogado escribiendo para historiadores. Muy importante. La obra se fundamenta en una amplia revisión de archivos históricos y documentación inédita, muchos, lo que permite al autor ofrecer una panorama detallada de los delitos juzgados por el Santo Oficio en estos casos de transgresiones delictivas. Su capacidad para articular la relación entre la justicia inquisitorial y las prácticas sociales, hay pistas de esto aquí también, proporcionando un contexto breve pero enriquecedor que ayuda a entender la relevancia de cada tipo de delito, su estadística por estas décadas y luego un listado exhaustivo en orden cronológico. Fascinante. El estilo de escritura es claro e igual, accesible, lo que facilita la comprensión de conceptos que normalmente confunden a muchos que no son jurídicos, ¿no? La tipología de delitos presentadas. En cada parte de este libro, la primera, la solicitación. Él nos muestra la configuración del delito. ¿Qué significaba un delito de solicitación? ¿Cuándo podía pasar? ¿Qué era? ¿Qué significaba? ¿Qué derecho estaba detrás de esto? Además, su análisis de los casos seleccionados ilumina no solo la acción de la Inquisición, sino también las tensiones sociales y culturales, otro tema que estamos viendo. Solo leyendo los títulos de los solicitantes, se ve que cualquier orden que puedes imaginar, todas están incluidos en esas denuncias. Su compilación de un listado exhaustivo de todos los casos de la época de cada delito, su análisis, la cuantificación de los casos, es tan gran servicio a los investigadores, nos ubica y nos muestra avenidas para seguir investigando. Por ejemplo, casos de regulares y seculares, casi todas las órdenes están representadas, pero hay algunos seculares que también tienen cantidades más grandes. Y franciscanos particularmente, entre los mendicantes, son la mayoría en el 18. También era la mayoría de los frailes que había. Entonces es muy interesante. Este volumen no solo aporta el entendimiento de la justicia inquisitorial según las penas y transgresiones, sino que también invita a reflexionar sobre cuestiones más amplias, creencias en el contexto colonial. Guerrero Galván desafía al lector a considerar cómo las normas sociales y religiosas de la época influyeron en la vida de las personas, entendiendo el derecho, la teología, justicia. Muy interesante. Su introducción nos da un contexto histórico jurídico de la situación de la Inquisición en la Nueva España, y eso es muy importante por un lector que a lo mejor no es tan familiar. Se va a acercarse un estudiante por primera vez. Nos detalla también los procesos y procedimientos de los casos. Nos delimita los tipos. Este libro representa solo el primer volumen de una serie de libros de delitos y transgresiones. La primera parte nos dice qué es una transgresión. Para verlo. En la primera parte, el autor ofrece un estudio de tipos de transgresiones inquisitoriales y explica por qué solo va a embarcar estos 4 tipos. Ese momento. Nos ofrece un estudio jurídico, pero contextualizado, sus capítulos y guías sobre los procesos procedentes del ramo de Inquisición. La solicitación nos muestra casos más comunes, la división de quiénes fueron los solicitantes y luego estadísticas por década. Y esta gráfica nos dan visualmente auges y bajas de todos estos casos. El catálogo luego sigue. Por ejemplo, solicitación son como 350 solo en estas décadas, imagínate. Y uno por uno, en orden cronológico, dando acceso al estudiante, al estudioso, dónde ubicarlo. Y como dijo Jorge, es en el extracto de la sentencia
que sale el jugo de todo lo anterior. Yo me quedo después de leer uno, yo quiero leer 353, no hacer una comparación, pero esta por lo menos nos muestra desde la tipología delictiva hasta un extracto de sentencia. ¿Ves la lógica de los jueces, de los inquisidores? La tercera parte, curanderismo, ¿no? Clases y castas. ¿Quiénes están practicando? Solo estas tablas nos muestran la gran diferencia entre las castas y razas en las prácticas del curanderismo. Y eso también grita. Hay una falta de medicina formal hasta que viene el protomedicato y que hay la escuela y facultad de medicina. Falta acceso. Todo el mundo, desde los españoles hasta los indígenas, están usando curanderos, todos. Y ampliando con su catálogo y un extracto de sentencias con méritos contra alguien por prácticas de curanderismo. Es fascinante. Lo mismo nos hace con casados 2 veces, bígamos, polígamos, los de doble matrimonio y lo mismo, un extracto de las sentencias. Proposiciones heréticas, la configuración del delito hasta el listado y el extracto de la sentencia. La verdad nos muestra con pocas hojas un buscado adentro de mente de los inquisidores y los fiscales también. El final, en conclusión, es una herramienta fundamental para quienes desean profundizar en la historia de la Inquisición. ¿Vas a leerlo de apertura al final? A lo mejor no, solo te interesa casos de bigamia. Ahí entras. Es una herramienta muy útil. Él ha creado una guía de la tipología delictiva meticulosa y muy útil para los investigadores. Hay que ir al archivo con esto en mano o en tu teléfono, porque es digital. Este libro es una fuente de consulta indispensable, tanto para académicos como para cualquier persona interesada en saber algo de historia colonial. El archivo ya está en línea. Cualquier persona en su sala o su oficina lo puede ver. Con este libro se pueden acercar exactamente a lo que les interesa. Last but not least, la historia imperial de Santo Oficio. Puchica, como dicen en Guatemala. Cuando dices algo así, estás abarcando un tomo de este tamaño. Actualmente yo creo que podía haber sido 3 veces ese tamaño. Me mandaron corto los artículos, pero es realmente el trabajo del doctor Fernando Chiarmitaro y Miguel Rodríguez Lorenzo, buenos colegas y amigos. Impresionante la cantidad de información. Eso, si tú vas a enseñar un curso de la Inquisición, necesitas ese libro. Un curso de Inquisición global, aquí está. Este libro reúne contribuciones de destacados especialistas de todo el mundo. Los estudios de Inquisición española y portuguesa casi no se mezclan. Y como mismo dijo Miguel, hasta la bibliografía al final de la Inquisición portuguesa son cosas desconocidas en Estados Unidos, en México. Es muy amplio y separaron las bibliografías de la Inquisición portuguesa y la de la Nueva España. Este ambicioso compendio, un magnum opus, estructurado en 32 capítulos, señores y señoras, 32, ofrece una visión exhaustiva y matizada igual de una de las instituciones más controvertidas y fascinantes de la historia. Desde el inicio, el libro se destaca por su enfoque interdisciplinario. No solo es historia, hay socialidades, hay conceptos de religiosidad. Combina análisis histórico, sociológico, cultural, para ofrecer una panorama completa de la Inquisición. Cada capítulo, escrito por un autor experto en su área, presenta una temática específica, abordando tanto el contexto político y social como las dinámicas internas de Santo Oficio en su región del mundo. Esta diversidad de voces enriquece el contenido y permite al lector obtener múltiples perspectivas sobre el fenómeno de la Inquisición en distintos territorios y periodos. Eso es lo que me dijo. No unificaron la lengua. Cada autor está ahí, su lectura, su lengua, su escritura, pero sí unificaron
muchas temáticas, se ve muchos conceptos, se ve que había un riguroso trabajo de los editores de unificar algunas cosas, terminología, por ejemplo, y otras cosas así. Uno de los grandes logros para mí, de esta obra, es su capacidad de situar la Inquisición dentro de un marco más amplio de la historia imperial, explorando su impacto en las colonias y su interacción en otros procesos históricos. Los editores sentados aquí han logrado reunir una serie de estudios que no solo examinan los aspectos legales y teológicos del Santo Oficio, sino también su influencia en la cultura, la identidad y la vida cotidiana. Ese es el tema que cruce para mí los 4 libros en sí. El estilo de los autores es igual claro y accesible, especialmente en sus capítulos, en las introducciones, y para cualquier persona fácilmente se entiende. La obra presenta de manera organizada en un gran recurso para quienes deseen profundizar de un concepto global del Santo Oficio. Esta es la versión digital, que son 32 capítulos, dividido en 2 partes: el oficio inquisidor en España y su imperio, y luego el sistema inquisitorial portugués, Europa y imperio. Y ese imperio es global. El oficio en España. Yo creo que para mí, la primera cosa que leí 3 veces, porque me fascinó y ya es como el llave. Para mí, la llave de un sistema de cifra compleja del siglo XVI, escribiendo en cifra que necesitas el código. Ese es el código para entender el propósito de este libro. El Santo Oficio en el Imperio Español: interpretaciones, temáticas, metodología, geografía. Esta primera aportación del doctor Fernando Chiamitaro es realmente lectura esencial primero. Yo lo daría a un estudiante que iba a estudiar un curso de Inquisición antes de leer los otros. También, siguientes capítulos nos llevan a un viaje a profundis de investigación a la realidad de los tribunales regionales del Península Ibérica. Capítulo 2 de Sevilla, Córdoba, Granada. Capítulo 3 de Aragón, Zaragoza, de Valencia. Y vemos que casi todos los del Península Ibérica están abarcados, mayormente. Él dijo que son 4, creo que de España, que no fueran Cuenca y Valladolid y Toledo. Luego tenemos capítulos de Aragón, Zaragoza, de Valencia, muy interesantes. Lo que cada uno de esos capítulos tienen es como 6 de 8 páginas de citas, pies de página, de fuentes de archivo, no solo hermeografía y bibliografía. No hay un capítulo que no tiene trabajo de archivo. Y eso es impresionante por un libro recopilado así. Cataluña, frontera del poder inquisitorial. Vamos a ver hasta las problemáticas de la península. Y luego vemos la Inquisición española en Sicilia, que poco se abarca, ¿verdad? Lo más importante es que este libro no queda estancado en la península, también incluye aportaciones muy importantes de otros tribunales, olvidadas en mucho de la historiografía. Un caso importante es la de Sicilia, del mismo doctor Fernando Chiamitaro, que es realmente una de las pocas cosas que existe sobre el tribunal. Vemos Mallorca con igual detalle y Sardeña. Son en diferentes partes, no son ni siguientes, pero yo los puse siguiente, porque yo estaba viendo esto de la geografía inquisitorial. Perspectiva del Tribunal de Canarias o de Navarra, otro lugar más lejana. Realmente, de Santiago, de despachos entretenidos en la Inquisición de Corte, muy importante, de tribunal en el corazón de la monarquía hispánica. La Inquisición en Italia, Milano. Tenemos el Santo Oficio de Nápoli, todos los terrenos controlados por los españoles en su imperio. Y finalmente, hasta en los Países Bajos de los Habsburgos, el intento de los Habsburgos de imponer un sistema inquisitorial a lo imperial. Los tribunales de Nuevo Mundo no están dejados para atrás. Muy detalladamente, el doctor Luis René Guerrero-Galván nos ofrece el estudio de Santo Oficio de la Nueva España. También tenemos otro capítulo sobre la distante audiencia de Guatemala y sus comisarías. Lo que abundan en esta sección son los estudios de las comisarías. Muy interesante.
Tenemos, por ejemplo, en la periferia del Poniente, Filipinas en el distrito. El marco que nos ofrece Miguel Rodríguez Lorenzo y sus mapas también son igualmente impresionantes como lo que presentó hoy. La impresión en Argentina, que vemos, la comisaría, lo que pasó ahí en Chile, estamos viendo todo lo que era del Tribunal de Perú. Y finalmente, un capítulo sobre Cartagena de Indias, rico y súper sintético. Es un síntesis de cada tribunal. El sistema inquisitorial portugués, me encanta que esa sección tiene pares de capítulos de varios autores que nos dan primero historiografía de la Inquisición en el Reino Atlántico, de Susana Bastos Mateos. Y luego, después que te pone la historiografía, tiene sobre el establecimiento y evolución de Santo Oficio en Portugal de 36 a 1640, con la evolución de cómo se fue evolucionando. Reorganización de Santo Oficio y luego Santo Oficio y confiscación de bienes. Varios capítulos abordan temáticas adentro de los tribunales. Es muy enriquecedor. Los dos sobre el intento de ver la implantación en el mundo atlántico y en Asia, todas estas inquisiciones y la visita de Inquisición y cómo era muy diferente una visita inquisitorial en el sistema portuguesa que en la española. Había intentos en el Atlántico de crear tribunales, un intento no exitoso de formar un tribunal en Brasil. Todas estas preguntas de investigación están profundamente documentados. Esos son mis dos favoritos, y lo he dicho. Igual, una historiografía del estudio de la Inquisición en Goa, uno de los tribunales aparte, y luego la función y centralización de la Inquisición de Goa. Un capítulo historiográfico y luego una monografía. Yo le dije el otro día, ese segundo capítulo es como un bosquejo de un libro sobre el tribunal, fácilmente. Bibliografía, una de las más completas. Eso es casi un llegue a lo de Scandel Bonnet, y especialmente por la portuguesa es más profunda de lo que hicieron. Esa es la bibliografía que para mí, muchas novedades para mí, de la sección de Inquisición portuguesa y normalmente útil. Y hasta 2021, ¿verdad? Es muy reciente. Final de cuentas, esa es una contribución invaluable al estudio de Inquisición. Chiamitaro y Rodríguez Lorenzo han logrado compilar una obra que no solo es académica y rigurosa, sino fascinante, reveladora y vasto en su cobertura geográfica. Este libro, sin duda, igual es una lectura esencial. Nadie puede estudiar el Santo Oficio sin acceder a este libro en el futuro, porque si quieres comparar como las consistorías y las inquisiciones que hicimos en otro libro, ese está comparando portuguesa-española, que es muy interesante ver comparaciones y contrastes. Su impacto va a perdurará en el ámbito académico y ofrecerá nuevas vías para la investigación en este campo intrigante. En final, gracias por tu tiempo y 4 libros que tienen que conseguir hoy antes que se venden todos.